Y sí, obvio. que la canta con el mo. Buenas noches, los que se van conectando. Buenas noches. También te queremos mucho, Dios te bendiga. No vi la foto. Hieda, Dios te bendiga, buenas noches. Bienvenida a este encuentro de la iglesia. Bienvenida mamá, Dios te bendiga. Hace un par de días que no estoy yendo a visitarte. Sí, estás lejos. El ómnibus pasa tarde. Falta locomoción. Falta locomoción. Milka, Dios te bendiga. Buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, se van sumando de a poquito a esta noche de lectura de la Biblia. Hoy es nuestra noche de lectura y para los que no están tan al tanto, vayan abriendo el libro de los Hechos en el capítulo 13. Vamos a estar leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Pero bueno, si tenés la Reina Valera, igual vas siguiendo la lectura con esa versión. Y como decimos siempre, suman muchísimo los comentarios que ustedes hacen, las opiniones, los aportes, hacer más entretenida la lectura. Así mismo. Y estamos con una gran expectativa también del encuentro de damas de este sábado. 5:30 de la tarde. 5:30 de la tarde. Tarde de compañerismo, de estar juntas un rato. Algunas dicen, ay, qué ganas de charlar, de conversar. Bueno, esa tarde va a ser para eso. Así que no se pongan tímidas justo el sábado. El sábado vayan con ganas de conversar, de contar cosas, testimonios. Y bueno, vamos a estar ese rato juntas. Y también vamos a orar, por supuesto, y a compartir algo de la palabra. Tenemos guardado un mensaje muy, muy lindo de una pastora que comparte un mensaje muy, muy bonito, muy edificante, así que este sábado vamos a tener todo eso. Y varios me preguntan, ¿llevamos algo para compartir? Obvio. Siempre bienvenido. Siempre ¿verdad? bienvenido. Una reunión más amena con algo para ir Cuando queremos que alguna se calle para que hable otra, le damos unos bocaditos y tal. Sí, creemos que va a ser un sábado muy lindo de compañerismo, de compartir ese tiempo, de charlar, de tener esa oportunidad guardando el distanciamiento. Sí, claro, hay cosas del protocolo que tenemos que guardar por prudencia, por cuidarnos las unas a las otras, pero aún así podemos tener un tiempo de conversar, de estar juntas, y bueno, vernos a la cara, aunque sea con tapabocas, pero vernos a la cara y bueno, y conversar. Y está todo pronto para recibirlas. Hoy estuvimos un grupo a la mañana limpiando los salones, limpiando el templo. Gracias a Dios por los hermanos que pudieron apartar un tiempo para ir al templo a ordenar, a limpiar. Así que ya está todo pronto para este encuentro del sábado. Y esperamos que puedas apartar una hora para compartir con tus hermanas allí en Washington Beltrán 267. Y si querés invitar a alguien, familiar, amigo, vecino, obviamente las puertas están abiertas para cualquiera que quiera llegar
al templo y compartir ese tiempo juntos con la iglesia. Así que podés invitar a alguien, podés llevar a alguien, no hay ningún tipo de problema en ese sentido. Así que bueno, gracias a Dios. Y bueno, lo que estaba diciendo, hoy a la mañana estuvimos preparándonos y ya también dejarte este desafío. Realmente algunos de los hermanos que estuvieron a la mañana decían que cuánto entusiasmo, cuánta expectativa tenían por poder servir al Señor y esa expectativa que tenían de poder hacer algo para Dios. Y bueno, queremos abrirte la posibilidad para que si tenés tiempo y también tenés las fuerzas y querés servir al Señor en esa área, hemos fijado los jueves a las 10 de la mañana. Todos los jueves a las 10 de la mañana vamos a estar teniendo ese tiempo para estar ordenando y limpiando el templo, así que ya lo sabes, si querés venir vas a ser bienvenido. ¿Y cuánto tiempo lleva? Bueno, eso depende del tiempo que cada uno le pueda destinar, ¿verdad? Depende de cuán meticuloso sea. Hoy alguien estuvo como 3 horas limpiando los baños. Bueno, hoy alguien hizo una limpieza profunda de los baños. Me dejó sorprendido, ¿no? Pero bueno, una limpieza normal, si somos varios, en 1 hora ya está pronto, ¿no? Entonces, bueno, pero el tiempo no hay un reglamento de cada uno lo que puede disponer. Saludamos a Dayana, a Bélgica y Víctor Hugo, a mi papá y a mi mamá, Diego y Margarita, María Silva, que también están allí saludando. Bendiciones, un abrazo grande para todos. Qué linda la fidelidad de ustedes, ¿no? Porque la verdad, sea martes, sea jueves, sea el día que sea, siempre están allí todos conectados, con ánimo, sumando. Y bueno, gloria a Dios también por ese compañerismo a través de las redes sociales. Y bueno, gracias, nos alegra el corazón. Amén. Y bueno, capaz que ya podemos ir entrando, ¿verdad? Vamos a orar para entrar en el tema. Hoy vamos a hablar del capítulo 13 del libro de los Hechos. Yo no sé desde tu casa cuán bien o cuán mal se ve lo que está en la televisión, pero esto lo que quiere ser es un mapa que nos va a orientar, a guiar en el tema de hoy. Si lo podés ver, mejor. Si no lo podés ver, bueno, lo importante es lo que puedas ir escuchando. Imagínalo. ¿Querés guiarnos en oración? Sí. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo que nos reunimos con los hermanos, con la iglesia, a leer tu palabra, a leerla juntos al mismo tiempo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender, hablanos, porque tu palabra es viva, Señor. Que tu palabra nos alimente, nos edifique y nos ayude a conocerte un poco más, a profundizar más nuestro conocimiento acerca de ti, de tu voluntad, y que tu presencia, Señor, tu Espíritu Santo, esté llenando el corazón, renovando los pensamientos de cada uno de los que están reunidos en esta noche, allí con su celular, con su computadora, atendiendo a la lectura. Señor, que tú bendigas sus vidas, que tú llenes sus vidas con tu presencia, que tú avives el fuego del Espíritu en sus corazones. Amén. Que tú puedas hablarles más allá de lo que veamos entre todos, lo que tú hables personalmente a cada uno a través de la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Muy bien, como ya estábamos diciendo, vamos a leer el capítulo 13 del libro de los Hechos. Un capítulo que es como un capítulo bisagra, ¿no? Es decir, comienza algo nuevo a partir de ahora. Pero antes de introducirnos en el capítulo 13, vamos a hablar un poquito hacer un breve repaso de lo que leímos la semana pasada, que fue el capítulo 11 y el capítulo 12,
Y en esos capítulos nosotros estuvimos leyendo el momento en que el Evangelio, el mensaje de Jesucristo, llega a una ciudad que era una ciudad muy importante en el mundo antiguo llamada Antioquía. Era la tercera ciudad en importancia dentro del Imperio Romano. Y es en esa ciudad, bueno, donde por primera vez a los creyentes se les llama cristianos. Desde Jerusalén envían a Bernabé para que él supervise, trabaje allí entre los primeros creyentes, y Bernabé hace un viaje y trae para trabajar junto con él a Saulo, a quien, para que él estén juntos trabajando allí en Antioquía. En el capítulo 12 estuvimos leyendo un nuevo encarcelamiento del apóstol Pedro, pero también vimos de la forma milagrosa en la que Dios lo liberta. Y el capítulo 12 termina, los últimos versículos terminan contándonos que Bernabé, Saulo y Juan Marcos, quien era pariente de Bernabé, también se ha dicho, viajan de Jerusalén, donde habían ido a llevar una ofrenda, viajan a Antioquía, y ahí es donde termina el capítulo 12 de este libro de los Hechos. Si llegas a lograr ver el mapa, Jerusalén está aquí abajo, acá abajo, y Antioquía está aquí arriba. Esto es el mar Mediterráneo. Por acá está Grecia, Atenas, Corinto, por allá. Y esta zona es la zona de Palestina, donde estaban los judíos. Y esto es Antioquía, esa ciudad donde por primera vez llaman a los creyentes cristianos, y donde está Pablo y Bernabé trabajando con la iglesia, una iglesia predominantemente gentil, gente que no era judía. Y ahora vamos a leer el capítulo 13, que es lo que empieza a suceder. ¿Querés leernos del versículo 1 al 4? Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en oración y ayuno, les impusieron las manos y los enviaron. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Muy bien. Tremendo. En este momento es el momento donde el Espíritu Santo llama a Bernabé y a Saulo para la obra misionera. A partir de este capítulo 13, la mayor parte del libro de los Hechos va a estar centrada en los viajes misioneros del apóstol Pablo. Este es el primer viaje que él hace. Este primer viaje nosotros podemos leer todo lo que sucede entre el capítulo 13 y el capítulo 14. Hoy solo vamos a ver el capítulo 13 y la semana que viene completaremos. Pero este es el primer viaje, el momento donde Pablo y Bernabé son llamados para la obra misionera. ¿Qué significa esto? Ellos son llamados a llevar el mensaje de Jesucristo más allá de los límites de Jerusalén, de Palestina y de la ciudad donde ellos están. Y eso es lo que ellos comienzan a hacer. Ahora, hay un par de cosas que me parece interesante. Hay muchísimo en estos primeros versículos, pero hay dos o tres cosas que son las que quiero resaltar. En primer lugar, esa relación que hay entre la oración y la obra sobrenatural del Espíritu Santo.
Me desnorteé con un texto que hay ahí, dice, vemos invertido el mapa por la... Si el mapa los distrae, lo saco, ¿verdad? Es decir, no tengo manera en este momento de darlo vuelta. Pero bueno, si distrae, lo saco. Creo que cualquiera igual puede entender más o menos que está dado vuelta. Sí, no tengo idea cómo lo ven desde la casa, ¿verdad? Bueno, a ver, trato de rebobinar para atrás. Una de las cosas que me parece muy importante es la relación que hay entre la vida de oración y la obra del Espíritu Santo. Porque en este momento el Espíritu Santo se está manifestando de una forma sobrenatural, haciendo un llamado a dos hombres para que comiencen una obra misionera. Ahora, ¿qué estaban haciendo estos hombres? ¿Qué estaba haciendo ese grupo de personas? Estaban orando, estaban ayunando y orando. Entonces, qué interesante es esa relación entre una vida de oración activa, una vida de oración profunda, real, y la manifestación y la obra del Espíritu Santo. Si queremos ver cosas diferentes que el Espíritu Santo haga, bueno, apuntemos hacia la vida de oración. Empecemos a invertir más tiempo en la oración. Lo estoy hablando en el sentido personal como creyentes y en el sentido como congregación. En esto, lamentablemente, necesitamos apuntar a la vida de oración. ¿Está bien? Voy a dejar el mate acá porque si no lo voy a volar. Y hay una relación directa. Y lo otro que me parece muy importante también es la relación que hay entre la obra del Espíritu Santo y la autoridad de la iglesia. Porque cuando el Espíritu Santo se manifiesta, el Espíritu Santo le habla a la iglesia y le dice a la iglesia, apártenme a fulano y a sultano. Y esto es un tema importante, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no entendemos esta relación entre el Espíritu Santo y la autoridad de la iglesia. Y a veces teniendo un sentir en el corazón, el Señor me está llamando para esto. Y que tal vez sea cierto, no esperamos o no nos sujetamos a lo que es la autoridad de la iglesia. Y a veces nos largamos solos. Y eso después, aunque el llamado pueda ser válido, eso después puede traernos consecuencias tristes. Es decir, lo que quiero decir es lo siguiente. Así como la vida de oración y la obra del Espíritu Santo están ligadas, la obra sobrenatural del Espíritu Santo, así también la obra del Espíritu Santo y la autoridad de la iglesia también van de la mano. Una persona que entiende que Dios la está llamando a alguien, bueno, el primer paso que tiene que hacer es ir hacia su pastor, ir hacia su líder y decirle, bueno, creo que Dios me está llamando a esto. Ir hacia su congregación, buscar el apoyo de su congregación, porque ambas cosas van juntas. Amén. Y cuando hay esa unidad, ¿verdad? De pedir oración, esa cobertura de oración que la iglesia hace por una persona cuando tiene un llamado, Dios obra de manera preciosa también, guiando todos como vemos este caso, pero también lo vemos en la vida de la iglesia contemporánea. Todos los misioneros que se van, que salen, generalmente es así, son personas, bueno, que su iglesia está orando por ellos. A veces les pueden sostener, otras veces simplemente oran para que Dios supla porque ellos no tienen recursos y bueno, ese es el poder de la iglesia. Claro, no hablo solamente en términos de misioneros, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, el día de mañana yo siento que Dios me está llamando a cantar y agarro el micrófono y canto y me meto allá adelante y canto. Bueno, sin duda que en algún momento capaz que puede llegar a pasar que alguien de la congregación, el pastor, algún líder me diga, mirá hermano, me parece que
vamos a esperar un poco más, vamos a orar, vamos a trabajar más en otras áreas, vamos a capacitarnos más. Y yo tengo que estar sujeto a eso. No puedo rebelarme a lo que es la autoridad de la iglesia y del liderazgo que Dios ha dado a la iglesia. Sin duda que hay casos extremos que no los vamos a detallar ahora, pero en términos generales, a la luz de lo que estamos viendo, la relación del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo, está muy ligada a la vida de oración y está muy ligada también a la autoridad de la iglesia. No se desvinculan. No es que, yo no oro nunca, bueno, pero que el Espíritu Santo venga y haga cosas en mi vida. Bueno, Dios es soberano y tal vez lo haga, pero en términos generales hay una relación. Y también ese otro punto, que ya lo dije varias veces, y vamos a avanzar. ¿Está bien? Bueno, versículo 5 al 12. Entonces, si lo pueden ver, aquí está Antioquía. Esto es la tierra de Palestina aquí abajo. Jerusalén está acá por acá abajo. Esto es el mar Mediterráneo. Esto es el este y esto es el oeste. Este es el este, este es el oeste. Montevideo está para aquel lado allá, para abajo. Y ellos están acá. Y de acá es que ellos salen a la obra misionera. Y al primer lugar a donde ellos van a ir es cruzando por mar, el mar Mediterráneo, venir a la isla de Chipre, que es esta isla que está aquí en el mar. Versículo 5. Allí en la ciudad de Salamina fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Después viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla hasta que finalmente llegaron a Pafos, donde conocieron a un hechicero judío, un falso profeta llamado Bar Jesús. El tal se había apegado al gobernador, Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo, porque quería oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, eso es lo que significa su nombre en griego, se entrometió e instó al gobernador a que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Trataba de impedir que el gobernador creyera. Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Luego dijo: tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno, ¿nunca dejará de distorsionar los caminos verdaderos del Señor? Ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego. No verás la luz del sol por un tiempo. Al instante, neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar a tientas, mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara. Cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió, pues quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. Bien, no sabemos claramente por qué ellos fueron a Chipre. Algunos piensan que porque Bernabé era de Chipre, o porque la iglesia de Antioquía había surgido como testimonio de hombres que de Chipre habían pasado para allí y habían compartido el evangelio. Lo hemos leído en los capítulos anteriores. Lo cierto es que ellos van a Chipre y ahí comienzan a predicar. Y qué interesante este encuentro con este hechicero. Y quiero resaltarlo porque no todo lo que tiene apariencia de espiritual o de espiritualidad viene de Dios. Y esa es una gran enseñanza que vemos en esta situación. Bar Jesús, el nombre significa hijo de Jesús. Entonces no sabemos si él estaba engañando a la gente, haciéndose pasar por alguien cercano a Jesús, pero lo cierto es que él tenía engañado a todo el mundo allí. Y qué impresionantes las palabras de Pablo, ¿no? Cuando le habla, le dice que él no dejaba de distorsionar
de trastornar, dice la Reina Valera, ¿no? Eso significa corromper, pervertir. Es decir, esa obra de este hombre que todo el mundo lo veía como alguien espiritual, lo único que este hombre estaba haciendo era apartando a todo el mundo de los caminos verdaderos de Dios. Y en eso, hermano, nosotros tenemos que decir que sigue sucediendo al día de hoy, y tenemos que decir que tenemos que tener cuidado de no ser engañados de la misma manera que estaban siendo engañados estos habitantes de Chipre. Mucha gente hoy en día se presenta como el enviado de Dios o hablan de la Biblia. De Jesús, de las buenas energías. O se presentan como la iglesia, o usan textos de versículos bíblicos. Bueno, eso prolifera, eso hay por demás. Pero tengamos cuidado porque no todo nos va a alinear con la perfecta voluntad de Dios, sino que, como Pablo le dice a este hombre, muchos de esas acciones lo que están haciendo es distorsionando, están corrompiendo, están trastornando, nos están alejando de los verdaderos caminos del Señor. La Biblia, en el Nuevo Testamento, las cartas de Pedro, bueno, están llenas de advertencias en cuanto a esto para los creyentes de los últimos tiempos, entre los cuales creemos que estamos nosotros. Entonces, seamos inteligentes y abramos nuestros ojos a esa realidad. Para ir a algo práctico y actual y cotidiano, la otra vez iba en el ómnibus escuchando a una persona de Tacuarembó que la estaban entrevistando en la radio, que ella es metafísica, y la metafísica habla mucho de Jesús y de versículos de la Biblia. Y esta mujer aparte es adivina y todo eso, pero ella hábilmente solo hablaba de Jesús y nombraba versículos de la Biblia, aunque en realidad lo que ella hace son hechizos, daba recetas de encantamientos, pero todo con una aparente bondad. Y yo digo, ¿cuánta gente aún? A veces he escuchado cristianos que después repiten frases que dicen estos engañadores, porque sutilmente intentan engañar aún a los escogidos, como dice la Biblia. Así que tenemos que tener cuidado. Exacto, exactamente. Bien, todo esto está sucediendo en esta isla, la isla de Chipre. Ellos entraron por la ciudad de Salamina y van a salir por la ciudad de Pafos. Y el equipo misionero es Bernabé, Saulo y como acompañante Juan Marcos, que lo vienen trayendo desde Jerusalén. ¿Se acuerdan que Juan Marcos, bueno, cuando Pedro es liberado y va a la casa donde estaban los creyentes reunidos, era la casa de la mamá de Juan Marcos, y bueno, y a partir de ahí, de Jerusalén va a Antioquía y con Pablo y Bernabé emprende este viaje. Ellos están en Chipre, pero dice el versículo 13: luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge, y allí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. Ellos salen de Chipre y vienen hacia el continente, a la ciudad de Perge, es aquí, en esta zona, y ahí es donde Juan Marcos, por algún motivo, no sabemos cuál, él los deja. Este punto es importante porque vamos a ver que cuando comience el segundo viaje misionero, este tema va a traer un grave problema entre el equipo misionero. Y vamos a ver también luego, sobre el final de la vida del apóstol Pablo, cómo hay un cambio en la actitud de él hacia Juan Marcos, ¿no? En un principio él está muy dolido, pero luego lo perdona y lo aprecia como compañero de la fe. Versículo 14. Pero Pablo y Bernabé siguieron su viaje por tierra adentro hasta Antioquía de Pisidia. En este versículo
no solamente es importante lo que dijimos en el 13 de Juan Marcos abandonándolos, sino que en este versículo también hay algo importante, que por primera vez Pablo se menciona antes de Bernabé. Hasta este punto era Bernabé y Pablo. Y Saulo, que se llamaba Pablo también, ahora ya es Pablo. Ahora ya Pablo es puesto en primer lugar, como que él estaba tomando liderazgo dentro del equipo misionero, ¿no? Pero Pablo y Bernabé siguieron su viaje por tierra adentro hasta Antioquía de Pisidia. El día de descanso fueron a las reuniones de la sinagoga, y después de las lecturas acostumbradas de los libros de Moisés y de los profetas, los que estaban a cargo del servicio les mandaron el siguiente mensaje: hermanos, si tienen alguna palabra de aliento para el pueblo, pasen a decirla. Entonces Pablo se puso de pie, levantó la mano para hacerlos que se callaran y comenzó a hablar. Hombres de Israel, dijo, y ustedes gentiles temerosos de Dios, escúchenme. El Dios de esta nación de Israel eligió a nuestros antepasados e hizo que se multiplicaran y se hicieran fuertes durante el tiempo que pasaron en Egipto. Luego, con brazo poderoso los sacó de la esclavitud. Tuvo que soportarlos durante los 40 años que anduvieron vagando por el desierto. Luego lo destruyó a 7 naciones en Canaán y les dio su tierra a Israel como herencia. Todo esto llevó cerca de 450 años. Después de eso, Dios les dio jueces para que gobernaran hasta los días del profeta Samuel. Luego el pueblo suplicó por un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, un hombre de la tribu de Benjamín, que reinó durante 40 años. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: he encontrado en David, hijo de Isaías, un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiera, lo que yo quiero que haga. Y es precisamente uno de los descendientes del rey David, Jesús, el Salvador de Israel prometido por Dios. Antes de que él viniera, Juan el Bautista predicaba que todo el pueblo de Israel tenía que arrepentirse de sus pecados, convertirse a Dios y bautizarse. Cuando estaban los últimos días de su ministerio, Juan preguntó: ¿creen ustedes que yo soy el Mesías? No, no lo soy. Pero él pronto viene y yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo ni de desatarle la sandalia de sus pies. Hermanos, ustedes, hijos de Abraham, y también ustedes, gentiles temerosos de Dios, este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros. La gente de Jerusalén y sus líderes no reconocieron a Jesús como la persona de quien hablaron los profetas. En cambio lo condenaron y al hacerlo cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los días de descanso. No encontraron ninguna razón legal para ejecutarlo, pero de cualquier forma le pidieron a Pilato que lo matara. Una vez que llevaron a cabo todo lo que las profecías decían acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en una tumba. Pero Dios lo levantó de los muertos, y durante varios días se apareció a los que habían ido con él de Galilea a Jerusalén. Actualmente ellos son sus testigos al pueblo de Israel. Y ahora nosotros estamos aquí para traerles la buena noticia. La promesa fue dirigida a nuestros antepasados y ahora Dios nos la cumplió a nosotros, los descendientes, al resucitar a Jesús. Esto es lo que el segundo salmo dice sobre Jesús: tú eres mi hijo, el día de hoy he llegado a ser tu padre. Pues Dios había prometido levantarlo de los muertos, no dejarlo que se pudriera en la tumba. Dijo: yo te daré las bendiciones sagradas que lo prometí a David. Otro salmo lo explica con más detalle: no permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Este salmo no hace referencia a David, pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió, fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso. No, el salmo se refería a otra persona, a alguien a quien Dios resucitó y cuyo cuerpo no se descompuso. Hermanos, escuchen, estamos aquí para proclamar que, por medio de este hombre Jesús, ustedes tienen el perdón de los pecados. Todo el que cree en él es declarado justo ante Dios.
algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Tengan cuidado, no dejen que las palabras de los profetas se apliquen a ustedes, pues ellos dijeron: miren, ustedes burlones, asómbrense y mueran, pues estoy haciendo algo en sus días, algo que no creerían aun si se lo dijera. Cuando Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga ese día, la gente les suplicó que volvieran a hablar sobre esas cosas a la semana siguiente. Bueno, fue largo de leer, pero esto que acabamos de leer es el mensaje que Pablo predicó en una sinagoga en su primer viaje misionero, hablándoles a los judíos que estaban allí acerca de Jesús. Es una información tremenda para nosotros, ¿verdad? Es como que al leer estas palabras estamos sentados en ese lugar escuchándolo a él hablar, ¿no? Y qué interesante el discurso de Pablo, porque él, sabiendo que le está hablando a judíos, él comienza por un punto común, que es la historia de la nación judía. Y él hace ahí en esos primeros versículos una reseña histórica hasta que llega a la persona de David, al rey David. Y ahí en ese momento hace el enlace. Engancha con el descendiente de David, Jesús, y lo presenta como el Mesías y el Señor. Qué interesante esa forma, ¿no? Podríamos hablar mucho sobre la forma en la que Pablo predicaba, pero cuando queremos testificar de Jesús, cuando queremos hablar de Jesús, qué bueno es tener ese cuidado de empezar por un punto en común, algo que tengamos en común, algo para que en algún momento encontremos el pie para presentarle a Jesucristo. Cuando leamos el capítulo 17, si mal no recuerdo, que es cuando Pablo predica en Atenas, él hace exactamente lo mismo. Él arranca por la espiritualidad de los atenienses y las estatuas de sus dioses, y de repente aprovecha ahí una que era el Dios no conocido, y allí él les dice: de este Dios no conocido yo les vengo a hablar, y les habla de Jesús, ¿no? Qué interesante, algo para imitar sin duda, ¿no? Y sabiendo que le habla a los judíos, y sabiendo que Juan el Bautista tenía el pueblo judío tenía un alto concepto de Juan el Bautista. Recordemos que cuando Jesús les hace a los del Sanedrín la pregunta: bueno, ¿y ustedes qué dicen? ¿Juan el Bautista era de Dios o no era? Ellos no se atrevieron a dar respuesta, porque decían: llegamos a decir que no y el pueblo nos mata, porque el pueblo de Israel tenía en un alto concepto a la persona de Juan. Y Pablo, entendiendo eso, lo menciona como testigo que certifica y confirma el que Jesús era el Mesías, ¿no? Qué importante la inteligencia a la hora de hablar de Jesús, ¿no? Y luego de hacer esas conexiones con la historia antigua y reciente del pueblo de Israel, da testimonio de la muerte de Jesús, de la sepultura, explica lo de la resurrección. Esos temas son importantísimos. Como le está hablando a judíos, muestra la forma en la que Jesús cumplió con las profecías del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está lleno de profecías que se hablaron muchos años antes de que Cristo estuviera aquí en la tierra, pero que ya estaban señalando y anunciando las cosas que luego se cumplen en la persona de Jesús. Y eso también es sumamente importante para nosotros conocerlo y manejarlo como argumento
para la fe. Y también es interesante que desde que empieza su mensaje, su predicación, él se dirige a los judíos, pero incluye a los gentiles desde el principio. Y después hay un par de versículos cuando él termina de hacer todo ese relato de la resurrección de Jesús y habla de esos días que Jesús estuvo y de que están los testigos que lo vieron resucitado, y dice: actualmente ellos son testigos al pueblo de Israel y nosotros hemos venido para compartir. O sea, él ya se dio cuenta que su llamado particular era para las naciones. Exacto. Lo vamos a ver en unos versículos más adelante y lo vas a leer en muchas de las cartas del apóstol, donde él mismo dice, bueno, a Pedro Dios le ha dado el ministerio hacia los judíos, a mí me ha dado el ministerio hacia los gentiles. Y me parece espectacular tener esa claridad hacia dónde Dios nos lleva, ¿no? Y a dónde sí y a dónde no, ¿verdad? Él sabía a dónde le tocaba a él. Qué bueno que es no querer abarcar demasiado, sino saber, bueno, Señor, ¿qué es lo que vos querés que yo haga? ¿Hacia dónde querés en qué área querés que? Entonces, enfocarnos en lo que Dios quiere que hagamos. A veces queremos suplir, estar un poco allá, un poco acá, un poco esto, un poco lo otro, y en definitiva no logramos realizar todo aquello los propósitos de Dios en nuestra vida. Y bueno, llegando al final del mensaje del apóstol Pablo, recordá, él comenzó encontrando un punto en común, que era esa reseña histórica del pueblo de Israel, luego también en la historia reciente mencionando a Juan el Bautista, luego que hace esa conexión con las personas que le estaban escuchando, les explica, les presenta los argumentos que confirman y que testifican que Jesús era el Mesías, y termina su mensaje con 2 puntos muy fuertes, ¿no? Él comenzó todo lindo, todo bien, todo amigable. Una confrontación. Luego les presenta el Evangelio y al final los confronta. Y hay 2 cosas que son muy fuertes para los judíos que lo estaban escuchando. Una de ellas es cuando él les dice que la justificación, el ser hallado sin culpa delante de Dios, la ley de Moisés no lo puede hacer, que la única manera de ser justificado es a través de la fe en Jesucristo. Y eso es por decirlo de alguna manera, un cachetazo tremendo para los judíos, porque ellos creían que la ley de Moisés era lo que los justificaba delante de Dios. Y allí Pablo les dice, no, la ley de Moisés no tiene la capacidad para hacer eso. Nunca pudo hacerlo. Nunca lo pudo hacer ni nunca lo va a poder hacer. El único que lo puede hacer es Jesucristo. Así que ahí ya tenemos un tema fuerte. Y lo otro... ¿Me permitís hacer, perdóname, Dale. Un paréntesis? Dale. Quiero saludar a Avi, que nos está saludando. Dice, extraño a la iglesia. Un besito, Avi, felicitaciones, que viene arrasando, salvando parciales, gloria a Dios. Allá peleando, así que bueno, un besito, Avi, gracias por conectarte. Muy bien, sigamos. Entonces, ese es un punto muy fuerte, la justificación por la fe. Una declaración que obviamente hacía tambalear los cimientos de lo que era el judaísmo, ¿no? Y el otro argumento fuerte que Pablo les presenta luego de esto es esa amonestación contra la incredulidad, ¿no? Diciéndole, bueno, que a ustedes no les pase lo mismo que le pasó a otras personas, de que con incredulidad reciban todo esto. Entonces vemos toda esa evolución del mensaje de Pablo, ¿no? Él comienza muy amigable, muy amigo, mencionando temas en común, encontrando esos puentes entre el oyente y el mensaje que él quiere dar, pero llega un momento que les dice lo que tiene que decirle y termina con... Recordemos que Pablo viene en un trato, en un proceso que Dios va haciendo a lo largo de toda su vida. Sus últimas cartas tienen
ternura, otro mensaje más paternal, pero él al principio venía, él perseguía a los cristianos, los mandaba a la cárcel, ahora se convirtió y con el mismo énfasis y con la misma profundidad y vigor predicaba a Cristo. Exacto. Muy bien, todo esto está ocurriendo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, que es una ciudad que está aquí. ¿Está bien? No es la misma Antioquía de la que él salió, porque él salió de aquí. Él ahora está aquí, en este primer viaje misionero. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Versículo 43. ¿Querés leerlo el 49? Sí, dice, muchos judíos y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé. Y ambos hombres los exhortaban a que continuaran confiando en la gracia de Dios. A la semana siguiente casi toda la ciudad fue a oírlos predicar la palabra del Señor. Cuando algunos judíos vieron las multitudes, tuvieron envidia, así que calumniaban a Pablo y debatían contra todo lo que él decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon: era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes, los judíos, pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se lo ofrecemos a los gentiles, pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo: yo te he hecho luz para los gentiles a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje, y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Así que el mensaje del Señor se extendió por toda esa región. Luego los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes y a los líderes de la ciudad e incitaron a una turba contra Pablo y Bernabé y los echaron de la ciudad. Así que ellos se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo y se dirigieron a la ciudad de Iconio, que es la ciudad que está aquí. Me perdí, ¿no? 52. 52. Y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. Bueno, esto va a ser una constante en todo el ministerio de Pablo hasta el final del libro de los Hechos. Él, en las ciudades a donde va, primero les habla el Evangelio a los judíos. Por lo general muchos lo rechazan, en algunos lo apedrean y lo dan por muerto. Pero bueno, él predica, luego de hablar a los judíos, le predica a los gentiles, a los que no son descendientes de la raza judía. Y bueno, y ese va a ser su ministerio, ¿no? Y la persecución que se va a ir levantando, como hemos dicho, va a ser, bueno, desde que se convirtió, ¿verdad? Siempre está esa sombra de la persecución detrás de él, de gente que bueno, que... Jesús mismo le dijo cuando se le apareció: vas a saber cuánto cuesta todo lo que vas a tener que sufrir sí, por mi causa, sí. ¿no? Y bueno, y así estamos. En este momento, Pablo y Bernabé van a Iconio, que es la ciudad que está aquí. Todavía les queda un poquito más de este primer viaje, que es lo que vamos a leer en el capítulo 14. Ya a esta altura, Juan Marcos, que era el tercero, el ayudante en este equipo misionero, ya los había abandonado. Ese tema es un tema no menor, es un tema muy importante y lo vamos a ver en un par de capítulos más adelante. Y bueno, y ahí van los misioneros predicando a Jesús. También en el versículo 47, cuando dice: yo te he hecho luz para los gentiles a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra, él menciona un pasaje de Isaías. O sea, se lo dice a los judíos para que vean que él no está inventando algo que se le ocurrió, sino que es algo dentro de la voluntad de Dios desde los tiempos anteriores, ya anunciado por los profetas. Así mismo, Isaías 49:6 estaba leyendo.
Bueno, muy bien. Entonces, quedamos a mitad del viaje, de este primer viaje misionero. Ya tuvimos la oportunidad de escuchar un mensaje del apóstol Pablo en una de las sinagogas, tremendo. Y bueno, estamos viendo esa evolución también en en el avance del Evangelio. Todavía nos queda más. Para este primer viaje nos queda el capítulo 14 y todo esto que está sucediendo, lo que pasó con Pedro al llevar el Evangelio a Cornelio, ahora Pablo y Bernabé llevando el Evangelio a muchos gentiles, personas que no son judías, esto va a traer una gran duda sobre la iglesia, y es la duda de qué se le debe de pedir a los gentiles como requisito para que ellos sean parte de la iglesia. Y esa duda la van a tratar de responder en el primer concilio de la iglesia, que es lo que luego vamos a leer en el capítulo 15. Y después de ese concilio, la iglesia toma algunas decisiones en cuanto a los gentiles, y luego a partir de ese concilio siguen los viajes del apóstol Pablo, el segundo, el tercer viaje, y así hasta el final del libro de los Hechos. ¿Está bien? Bueno, así que una idea más o menos de cómo vamos y lo que tenemos por delante. Bueno, hay muchos saludos, pero comentarios así particularmente del tema. Bueno, entonces oramos para terminar. Oramos para terminar. Gracias. Sí. Padre querido, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, gracias porque ese mensaje de vida, de esperanza, de salvación que empezó a correr en estos días que estamos leyendo del apóstol Pablo, de los apóstoles, pero hoy nos ha alcanzado a nosotros y sigue recorriendo la tierra. El mensaje de salvación sigue recorriendo las naciones y tú aún quieres que extendamos las estacas. Amén. Que no seamos escasos, que hablemos de ti, que compartamos. Ahora se han abierto estas modalidades como ahora que aún nos hacen extender más y abrir para que otros puedan ver, Señor, que tu deseo de salvación, que la obra de Jesús ejecutada en la cruz, de esa vida eterna que tú vienes a ofrecerle al pecador a través de haber tomado tú el castigo por nosotros, llegue a muchos, siga alcanzando niños, jóvenes, ancianos, adultos, naciones, pueblos, gente, Señor, sin esperanza, aquellos que uno piensa que no pueden cambiar, aquellos que no entienden que necesitan un Salvador, Señor, que ese mensaje llegue a los oídos de todos. Amén. Y con la obra del Espíritu Santo ayudándoles a comprender y les sea revelado, les sean abiertos los ojos, les sea abierto el entendimiento para que puedan comprender su necesidad de un Salvador que es Jesús. Gracias, Señor. Y a nosotros ayúdanos a ser tus discípulos que hacen la obra que tú quieres que hagamos. Que así como en esto que estamos leyendo, tu Espíritu Santo nos vaya guiando y mostrando qué hacer. En el nombre de Jesús. También te pedimos por cada uno de los que están conectados, por sus necesidades personales, porque dependemos de ti. Amén. Creemos en ti y te necesitamos, Señor. Tú eres el Dios que nos sana, eres el Dios que nos liberta, eres el Dios que nos da paz, eres nuestro gozo, Señor, en medio de toda circunstancia. Podemos gozarnos y descansar en ti. Eres nuestro proveedor, eres nuestro sustentador, Amén. Eres el que nos defiende, el que nos guarda, el que nos dirige, el que aboga por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que todo tu poder, tu gracia, tu misericordia, tu favor opere en la vida de cada uno de nuestros hermanos y amigos que están conectados. Amén.
visítales en su casa, visítales aún en la noche, hablándoles, mostrándoles tu voluntad sobre ellos. Y aún si hay más cosas que nos quieres decir acerca de esta palabra, cada uno de nosotros, seas tú hablándonos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, si Dios quiere, bueno, las hermanas se van a estar reuniendo este sábado, 5:30 de la tarde en el templo Washington Beltrán. Nos encantaría que pudieras acompañarnos y ser parte de esta actividad. Y también el domingo a las 10 de la mañana. Acordate que el domingo cambiamos el horario para las 10 de la mañana. De 10 a 11 de la mañana la reunión en el templo. También a esa hora va a ser la transmisión. Así que bueno, te esperamos para compartir ese tiempo tan lindo de adorar al Señor y de recibir su palabra. Te mandamos un abrazo grande, que tengas una buena noche, Dios te siga bendiciendo y bueno, nos vemos pronto si el Señor lo permite. Bendiciones.